¿Qué tal? Buenas noches. Aquí nuevamente en otra cápsula, en otro video. El día de hoy hablaré sobre la economía y la importancia de la economía de niños y en adolescentes. No es una idea nueva, es una idea que tiene muchos años en Estados Unidos, en escuelas públicas y en algunas escuelas privadas también. Hay que aclarar varias cosas. Un gran error es pensar que o considerar que un país, por avanzado económicamente, está avanzado educativamente. Claro, un país puede tener mejores universidades, puede tener acceso a más personas, puede tener más tecnología, más servicios, pero es un error pensar que la economía de un país elevado, por decir, en armamento, en tecnología, por decir, comunicaciones o telecomunicaciones, tiene resultados muy grandes o muy importantes educativos también. Generalmente es al revés. Los países que imponen, que conquistan, imponen su lenguaje, su simbología, su idioma. Esos países controlan o tratan de controlar al otro, al país o a la nación que consideran inferior o débil. Y por lo mismo ese país no le interesa, generalmente a mucha ciudadanía no le interesa lo que sucede en un país considerado también menor económicamente o débil económicamente. Porque no se trata de la cultura, no se trata de saber más, sino se trata en algunas mentalidades de llegar a ser más competitivo económicamente. Entonces, ¿de qué sirve saber lo que hace alguien considerado como un país inferior? O que no da resultados económicos o da muy pocos resultados económicos. Por ende, por lo mismo, no hay interés, por ejemplo, en la historia de ese país. Y sucede que hay naciones que, si yo las comparo ahorita con México, reprobaría en historia y en geografía, por decir. Porque no tienen una apertura global hacia el otro país. Se creen ya superpoderosos, son poderosos desde un aspecto nada más científico o desde un aspecto económico. Porque quisieran compararse con alguien considerado menor económicamente. ¿Para qué caer en eso? Yo me he dado cuenta que hay países que dominan en el lenguaje, en los símbolos, en la economía, en los productos, en remesas, en impuestos, en muchas cosas. Hay una aparente distribución mejor del capital. Y no tiene necesidad de saber la historia del otro, no tiene necesidad de entender al sublevado, por así decirlo, al que consideran inferior muchas veces. México es un país muy cultural, de muchas regiones, de muchas creencias en el norte, en el sur, de mucha migración también. Es un puente entre Centroamérica, que por cierto a México lo consideran muchos en Europa como Centroamérica. Un maestro nos decía hace muchos años como en Europa algunas personas creen que México es Centroamérica, pues está en el centro. Somos el puente para Estados Unidos o para Centroamérica o Sudamérica. Pasan muchas culturas, creencias, formas de ser, formas de vender productos, de entender la economía, de entender la historia, etcétera. Entonces es como un corredor y hay sus implicaciones positivas y negativas. México, por ejemplo, durante muchos años ha exigido el inglés en ciertas escuelas. Antiguamente no se exigía en públicas, hoy se exige en muchas públicas. Es parte del dominio de un país, qué bueno, que se hable y se sea bilingüe. Eso no implica que se sea menos mexicano, eso no implica que se olvide el español. Y claro, sin olvidar la gramática y sin olvidar lo nacional, lo que nos hace identitarios, lo que nos hace únicos en la religión, en la gastronomía, en la
orfebrería, en la pintura, todo eso no exime aprender otro idioma que seamos como el otro, pero eso implica que el otro está dominando en ciertos rubros, no en todos. Como México puede estar dominando en Europa, en la cultura, en artes, puede estar dominando en Estados Unidos, en la cuestión de la gastronomía, en la cuestión del folclore. Hay muchos mariachis mexicanos en Estados Unidos, en Japón hay mariachis mexicanos, en la cuestión del textil, de la industria. Hay textiles de Oaxaca, preciosos, muy bien hechos, que son muy parecidos a los que venden en China y en ciertos lugares de Estados Unidos. Hace unos días hubo una disputa sobre una marca muy importante comercial de textiles, donde se alegaba que habían copiado textiles de Chiapas o de Oaxaca. Entonces, México también domina en muchas cosas, en cuestiones históricas, en cuestiones de lenguaje, en cuestiones de muchas cosas. Yo diría hay una cierta dominación sobre el otro también, voluntaria o involuntariamente. México aprende inglés, tecnología, ciencia. Y una de las cuestiones más importantes es enseñar, y habrá quien lo aprenda empíricamente, quien no necesita un mentor o un maestro, habrá quien lo aprenda de los libros o lo aprenda solo o sola en su casa. La cuestión de la administración de los recursos personales y familiares. Y eso sucede porque a veces queremos que los otros o el otro administre bien los recursos. Y a veces el mismo sujeto, el mismo individuo no puede con sus propios recursos administrarlos. No tiene idea ni siquiera el valor de las cosas. No tiene idea de lo que cuesta un producto y ya está exigiendo que otros organicen el dinero de otras personas o impuestos, etcétera. Es decir, no podemos exigir afuera lo que no en casa se tiene. Y esto es un hábito sobre todo de cálculo mental. Hoy en día los cálculos mentales se han reducido en niños y en adolescentes, no porque haya flojera, sino porque la tecnología viene y trata de reemplazar lo mecánico humano. Por ejemplo, en mi época en secundaria hacíamos sumas y restas sin calculadoras. Ya existían las calculadoras. En la universidad a mí me tocó graficar sin calculadora. También usábamos calculadoras, ya existían. Todo era mental, todo era manual, todo tenía un proceso de error y un proceso de acierto. El alumno a lo mejor le llevaba más tiempo porque era menos mecánico, pero entendía muchos procesos de multiplicación, de resta, de división, de suma. Entra la tecnología, muchas computadoras, a tiendas, a universidades, a escuelas, entra la internet que nos da mucha información y desinformación, nos da de todo. Y todo se hace más rápido y se exige más rapidez en los cálculos mentales y operaciones mentales. Una cajera en una tienda no agarra un lápiz o una pluma y empieza a hacer sumas de los productos. Toma un láser o toma una luz y empieza a cobrar productos y empieza a hacer descuentos mecánicamente en la computadora. No lo tiene que hacer mentalmente. Hay muchos procesos que se están perdiendo desde la educación básica. En muchas escuelas no se exige, por ejemplo, calculadora, pero se sabe que en casa hay calculadora, muchas veces hay computadora, porque es lo más fácil y lo más rápido, que muchas veces lo que se piensa que lo único importante es el resultado y no el proceso. Eso es lo que se piensa, pero en la realidad lo importante es el proceso. ¿Qué tengo que hacer, por ejemplo, para sacar un descuento? Una regla de 3, una división, una resta, etcétera. ¿Qué tengo que hacer para sacar o calcular el precio de un predio, de un terreno? Multiplico el área, el perímetro, etcétera. Esos cálculos mentales son fundamentales, son muy importantes, que sí se llevan a cabo en muchas escuelas en educación básica, tanto públicas como privadas, sí se llevan a cabo.
está en los libros, está en ejercicios y todo eso. Pero todavía falta más. No es nada más el cálculo de un predio, de un terreno o de situaciones hipotéticas que sí ayudan al alumno a desarrollar su mente, su agilidad mental, su libertad, su capacidad de tomar decisiones a nivel matemático. Falta toda esta orientación de lo que vale y cuesta un producto, lo que le rodea, el ambiente. ¿Qué va a hacer ante un descuento, restar o sumar? Porque eso da un valor adquisitivo al alumno también, le da un cierto poder y autoridad para entender cómo se maneja el mercado que le rodea. Si va a comprar unas tortillas o va a comprar un refresco, cuánto debe costar o cuánto costaba antes o cuánto cuesta hoy, que es un impuesto, que es un IVA, que es un valor agregado. En lo real, en lo práctico, no solamente en el discurso teórico o en un solo examen que muchas veces lo contestan, se les olvida y ya no lo aplican. Enseñar Home Economics es muy importante porque conecta con la realidad del sujeto, del individuo, de su realidad social, de su realidad monetaria, porque aprende a entender el valor de las cosas, el costo. Las personas tenemos un valor, todas las personas tenemos valor. Valemos por el hecho de estudiar, de estar vivos, de trabajar, de ser únicos y irrepetibles, de tener un DNA. Tenemos un valor los seres humanos. Pero ese ser humano le da un costo a un objeto material, muchas veces inanimado. A veces es animado como un animal, le da un costo a un perrito o a una mascota, es algo animado. Que hay controversia de por qué no se regalan los animales, o si se debe de cobrar, no se debe cobrar, etcétera, porque es un ser vivo que obviamente merece respeto. El mismo sujeto le da valor a lo que le rodea, al libro, al lápiz, a la pluma, a la computadora, a la impresora, a las hojas. Y es donde es fundamental para que los niños y adolescentes entiendan el sacrificio también que se hace en casa muchas veces, del costo de lograr algo económicamente. La educación por muchos años se enfocó en valores, que bueno, en el respeto, se hablaba mucho de respeto al otro y respeto a la autoridad, que bueno, y toma tus decisiones, bueno, en ciertas escuelas o en ciertas instituciones, la creatividad, la disciplina, llegar temprano, toda esa situación no la descarto, que es importante a nivel teórico, pero muy pocas veces aprendemos a valorar el objeto que nos rodea. La libreta, la agenda, el lápiz, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es el costo de un cuadro de Rembrandt o de Van Gogh o de la Mona Lisa o de Picasso o de Diego Rivera o de Siqueiros? ¿Quién le asigna ese valor? Ese es algo muy, muy importante. Saber que las cosas tienen un esfuerzo, un proceso, que pueden ser únicas, como en el caso del arte muchas veces, que puede haber copias, que puede haber reproducciones diferentes, pero que nos rodea esto en el entorno, nos rodea en la familia, en las escuelas, en la sociedad. ¿Cuánto cuesta el litro de gasolina y por qué es importante saber el costo del litro? ¿Cuántos litros lleva un carro, una camioneta? Hay personas de adolescentes de 12, 13 años que no saben el costo de un libro, no saben el costo que es ganarse el libro o ganarse el dinero para poder comprar ese libro. No entienden todavía el concepto de flete, de gasolina, de ir por el libro, traer el libro, limpiar el libro, por decir, o editar un libro, procesarlo, la producción de un libro, cuaderno a color o en blanco y negro. Todo lleva un costo, un valor, un esfuerzo, un beneficio que muchas veces no se valora, se da regalado. Ese ha sido el problema también. De tanto regalo no se llega a valorar el costo aproximado o real, porque cuando se habla en economía de costos son aproximaciones. Nunca he visto en un país un costo que podríamos decir justo o exacto. El costo justo exacto de un objeto
inanimado de un libro, de un tenis, de un pantalón, de un teclado, de un keyboard, de cualquier cosa inanimada, de un carro, de una lonchera, nunca tienen costo real, tienen costos aproximados de diseño, de producción, el costo que lleva el esfuerzo, hacer el producto, la gasolina, distribuirlos, etcétera, etcétera, los productos, venderlos, agregar un poco el IVA, agregar ciertos impuestos, luego para qué se usan los impuestos hay que enseñar, yo lo he hecho, muy importante enseñar que el dinero se sabe administrar muchas veces, pero a veces no se sabe administrar ni siquiera en el propio hogar por las mismas personas que lo trabajan o que lo ganan. Hay una cosa muy importante también de enseñar. Cuando se va a otro país, a otra ciudad, hay costos diferentes. No es lo mismo Nuevo León o un municipio, a otro estado, otra entidad, en costos, por ejemplo, de terrenos, de locales. Hay variaciones de costos que hace que algo tenga una variación. Un lugar tranquilo, un lugar más va a costar más dinero que un lugar donde haya más fábricas, contaminación y smog, por ejemplo. ¿A qué se le asigna también el valor o el costo a una casa, a una escuela, a un edificio, a una empresa? Todo eso se tiene que enseñar poco a poco. Todo eso se tiene que ir valorando. Porque ya el individuo, el sujeto, dice, ah, caray, estoy lleno de cosas que producen y son resultado del esfuerzo del capital humano, pero también de la organización política, de la organización de empresas privadas, de leyes, de normas que nos permiten tener estos objetos, estos productos, que requiere un diseño, que requiere un proceso, que requiere muchas personas en una fabricación, que requiere muchos estudios a veces de mercado para asignar un costo o un precio aproximado. Y el problema, insisto, muchas veces es que se regalan las cosas. Al regalar las cosas no se valoran, valen cero técnicamente, cuando ese objeto vale profundamente por su esfuerzo, por su diseño, por su prestigio, tal vez por su marca. Muchos objetos valen simplemente por la marca, no valen tanto por el diseño o por la utilidad, vale más la marca. El presumir una marca reconocida a nivel internacional a lo mejor vale más que el mismo producto, suele suceder. Yo me encuentro en muchos países que a lo mejor estas materias no están en la currícula, pero son importantísimas de saber, porque se está dando este fenómeno que tenemos gente joven, adultos, chambeadores, trabajadores, estudiosos, hacen su esfuerzo, que no tienen ni idea de lo que cuesta un paquete de hojas, que no tienen ni idea de lo que cuesta un litro de gasolina, que obviamente, por ejemplo, en el caso de la gasolina fluctúa, no vale lo mismo hoy que ayer o hace 2 días, porque tiene mucho que ver la política, tiene mucho que ver la cuestión de compras internacionales, de IVAs, y obviamente hay costos que no son fijos, pero son costos que son promedios o son costos que son, por así decirlo, en un margen, que no se salen de cierto margen generalmente. Hay adultos que no saben el costo de una laptop, de una computadora, por ejemplo, que ahí obviamente también depende del tipo de procesador, de la pantalla, de la marca donde se compra, en un lugar de prestigio o en un lugar que no es de prestigio. Todo eso va abonando al costo o al valor del objeto del producto. Pero ¿cómo puede ser que alguien no sepa cuánto cuesta algo que está usando o que está utilizando en su vida diaria o en su vida cotidiana? Entonces, yo tengo varios años, y lo he escrito y lo he publicado un poco, proponiendo esta materia muy sencilla de Home Economics en niños y en adolescentes, para que aprendan a valorar el dinero, los cambios de divisa, cuánto es una rupia, un yuan, un yen, un dólar, un euro,
a moneda nacional, por ejemplo, o de moneda nacional a otro. Y también que se aprenda a valorar el esfuerzo de producir y de tener un objeto material que nos sirve, nos ayuda para nuestro beneficio, para ser mejores. Una película, algo de entretenimiento, algo cultural como una revista o un periódico que nos informe de lo que hay en la actualidad, cuánto cuesta, cuántas personas requieren hacerlo, qué cuesta en un periódico, las tintas, las tipografías, el tiempo en elaborarlo, la distribución del periódico, toda una cadena de cuestiones que a lo mejor el alumno lo ve muy rápido porque ve el periódico ya en la mesa de su casa, pero no se pone a analizar, a reflexionar todos los costos anteriores, todo lo que implica elaborar ese producto para ayudar a su familia o para ayudar a su vecindario, para ayudar a su propio ser, a su propia persona. Y esto también es muy importante, independientemente si es de la materia de economía o no, nos apega a la realidad de las cosas. Nos hace ver también que no podemos estar gastando más de lo que se tiene o de lo que se gana. Y eso es algo muy importante, porque eso tiene mucho que ver con las marcas comerciales, con el hecho de presumir un objeto. Yo tengo tal marca de teléfono, me costó más caro que el tuyo. Empieza un poco la competencia entre seres humanos. Yo tengo este carro y el tuyo cómo está. Y eso hace también a la persona un poco, yo creo, de denigrarla o degradarla en base a que cree que es mejor porque tiene mejores productos o ha logrado mejor economía. Una persona no es mejor o no es peor por mejores productos o economías. Puede ser honesto con economía o sin economía. Puede ser puntual con economía o sin economía. Puede ser sabio con economía o sin economía. Y tampoco pensar esta situación al revés, que el que no tiene marcas también es una gran persona, es un gran individuo, quién sabe. No lo sabemos tampoco. No conocemos a ese sujeto o a esa persona. Entonces es muy importante también quitar este estigma, que a veces todos podemos caer en ello, en las capitales, en la modernidad, en la posmodernidad, que es presumir la marca, presumir el diseño, y que si la persona tiene el dinero, lo ha ganado, qué bueno, lo puede hacer. Yo no estoy diciendo que esté mal, o sea, lo podría hacer, pero pues que se lo gane el alumno también, que aprenda a valorar ese objeto, esa camisa, esos zapatos, ese celular que le compraron y se lo regalaron, pero tiene todo un valor, independientemente de la marca o de la empresa. Mi propuesta es ir poco a poco enseñando los costos. Primero, como adultos, saber que nunca vamos a tener un objeto del costo real, es muy difícil. Los costos varían por gasolinas, por fletes a nivel mundial, por impuestos. Hay objetos que llevan 5% de impuestos, 8% de impuestos, 16% de impuestos, y eso obviamente eleva. Hay objetos que no llevan impuestos. Entender que el valor real de algo es muy difícil, tenerlo a la mano. Es una aproximación. Pero los cálculos se dan a través de la venta y de la demanda, cuántos productos se venden. En teoría, entre más productos, pues se supone que se abarata más el precio, porque son menos exclusivos. En teoría, lo más exclusivo, donde hay más cositas pocas, es más barato. Es más caro, perdón. ¿Por qué? Porque es más difícil conseguir ese producto. Cuando fui a China, me tocó ver un té redondo, un cha, que le dicen té, que recordemos que el té es un árbol, y luego se procesa y se tiene varias propiedades y hay de muchas temperaturas, se puede cocinar, etcétera. Y me tocó ver un té de 80 años, 70 años añejo, tenía 70 años de haberse añejado, y todo ese proceso esperaron para poderlo vender.
Y en China lo vendían en esa tienda. Hay muchas tiendas de chai, hay muchas tiendas de café, hay muchas tiendas de té. Inclusive una marca de café muy importante. Antes de la pandemia tenían en China un, una estación de café produciendo, o sea, una sucursal de café diaria nueva en China. Todos los días se hacía una nueva sucursal de café, no de té, de café, pero bueno, de una precisamente marca muy famosa, que la marca representa también una cultura, la marca representa un estatus, muchas veces cuo, un estatus social, muchas veces yo tomo de tal café, este y la marca a veces se cree que hace que la imagen de la persona o de la institución mejore o sea superior. Muchas veces es una creencia. Entonces este té en China costaba como $80, precisamente tenía 80 años, costaba $80 en, en yuanes, que es la moneda oficial de allá, y tenía muchas propiedades. ¿Cuánto hubiera costado, no tanto ese té en México, sino cuánto hubiera costado algo que hubiera sido menos benéfico para la salud? Es decir, cada persona cuando tiene un poder adquisitivo, tiene dinero, se ha ganado dinero, ha trabajado dinero o tiene dinero en su casa, va valorando el servicio, va valorando el producto. Y obviamente entre más propiedades tenga el producto para su persona, más beneficio, pues lo va a conseguir más rápido. Va a tratarlo de acaparar ese producto, de conseguir, porque le está haciendo una idea del bien. Aquí entra mucho la mercadotecnia, que nos dicen de un producto, si es bueno, si es malo, si es regular, según la experiencia de quien. No todos tienen la misma experiencia en el mismo producto, no todos piensan igual en los productos. Lo que es caro para algunos, según el nivel económico, para otros es normal y para otros es carísimo. Entonces ahí se hace muy relativo también los costos, los servicios y productos en base al beneficio que pensamos que nos puede dar ese producto. Si yo sé que ese té chino no me da beneficio, pues no lo consigo, no lo voy a comprar. Y cuando me lo venden, pues se me hace barato. Porque digo, para estar en China, traerlo a la República Mexicana, pues es bastante. No tuve ningún inconveniente de traerlo a México. Pero vi los beneficios y digo, estoy dispuesto a pagar estos beneficios que a lo mejor ya después no tengo. Ya a lo mejor después no viajo nunca más, quién sabe, a China. Entonces uno va viendo que estos objetos representan culturas, representan experiencias y se le va adquiriendo, se le va dando un valor. Deprecian los objetos en base muchas veces al uso. Por ejemplo, un carro generalmente pierde valor. Después de un año, un carro vale, por decir, no quiero poner cantidades, pero vale tal cantidad nuevo, pasa un año y deprecia. Ya vale la mitad, porque ya está en uso, porque ya tiene reparación de piezas, porque ya se ha llevado varias veces al taller o a los mecánicos, etcétera. Va perdiendo, hay objetos que pierden precio, van depreciando el valor. Hay objetos como minerales, como en el caso de los diamantes reales o oro, o el oro, que se supone que se mantienen o van adquiriendo más valor cada año, cada día. No deprecian, generalmente adquieren más valor. Hay objetos que se mantienen, hay objetos que suben, hay objetos que bajan de costo de valor. Yo creo que es importante promover en la conciencia cívica el valor del objeto, el plantarse en la realidad y sobre todo el aceptar la realidad económica. Porque si las personas no empezamos o no empiezan a aceptar su realidad económica, hay frustración, hay angustia, no viven, no disfrutan ese momento. Recordemos que la vida, bueno, al menos que creamos en una vida eterna, pero me refiero a una vida terrenal, es una. Y se hizo también para aprender, se hizo para convivir, para trabajar, pero también para disfrutar.
Y ese disfrute, ese objeto tiene un proceso, un valor. Y quien no acepta su economía, que ambiciona muchísimo más y que sabe que a lo mejor no lo va a lograr, vive en angustia, en histeria, vive en cuestiones emocionales que pueden afectar a su propia familia. ¿Por qué? Porque sabe en su inconsciente o en su preconsciente que no lo va a lograr o que va a tardar mucho para lograrlo. Y lo que yo me he dado cuenta es que muchas veces no es para satisfacer una persona, un ego, una necesidad personal. La economía es como los juegos de guerras o de luchitas. Es para demostrar al otro que lo logré. Es para demostrar a la otra persona que pude lograrlo. No tanto muchas veces por una condición personal o por una meta personal. Logré esta casa, logré estos autos, esta camioneta, me siento orgulloso y voy a disfrutarlo ya. No voy a ambicionar más, voy a disfrutar la semana, voy a disfrutar el día, voy a disfrutar que hay salud, voy a disfrutar que hay trabajo, etcétera. Muchas veces se hace para competir contra el de enfrente. Ese, creo yo, es un gran problema. Es realmente un gran problema. Competir que el otro tiene más, yo tengo que tener más. Competir que un niño tiene un celular, tiene que mostrar que tiene dos a sus compañeros. No se puede quedar con uno, tiene que mostrar que tiene dos. Y ese trae un problema muchas veces de autoestima, porque se liga al objeto, que muchas veces es necesario, y que muchas veces hay objetos que no son necesarios y que compramos como quiera. Se liga ese objeto a la cuestión de la autoestima. Me siento mejor porque tengo más celulares y es de marca y no me falla, etcétera. Claro que es necesario un celular, pero a veces hay excesos o a veces se hace para, como decimos, apantallar o competir contra la otra persona y demostrarle a la otra persona inconscientemente o a un pariente o un familiar que logramos más éxito económico, como si fuéramos un país que solamente piensa en eso y no piensa en valores y no piensa en educación y no piensa en el futuro o en la salud o en otros elementos que no necesariamente van ligados a lo económico. Por ejemplo, el concepto de justicia o el concepto de bondad no necesariamente va ligado a un sistema económico, está desligado de lo económico generalmente. Entonces no es la economía para competir contra el otro y para, como decimos, darle la torre al otro y demostrar que tenemos más. Es para satisfacer bienes, para producir. Por ejemplo, un autor va a producir un libro, necesita preparación, necesita cursos, necesita lápices, plumas, procesadores de texto para producir un bien para los demás, que va a tener obviamente ese libro un costo, porque ese libro pues llevó tiempo en hacerlo, llevó ideas, todo eso, pero es un costo razonable, es un costo en base a la economía de ese país, de esa nación o de ese estado, porque yo sí me doy cuenta que los estados, en todos los países que he ido, todos los estados tienen economías diferentes. No hay una economía pareja por país. Es un fenómeno que yo me he dado cuenta. Es muy sencillo. Una taza de té o de café no vale igual en este estado que en este estado. La misma taza de café, el mismo tipo de café en diferentes estados cuesta diferente. Y ya es la misma marca. Y es el mismo tamaño de café. Porque cada estado tiene diferentes, a veces, impuestos. Recordemos que en México hay impuestos locales, a veces federales, a veces municipales. Pero en la cuestión de la economía cambian mucho los costos. Por eso cuando dicen, oye, una taza de café es barata o es cara, pues depende de donde la compres. Porque a lo mejor en tu región se te hace barato, la has comprado siempre ahí, pero esa misma taza de café en mi región es considerada, o en mi área es considerada muy cara. ¿Por qué? Porque en mi taza de café le agregan la luz, el agua, el local, todo eso. Me he dado cuenta que la economía tiene diferentes costos, generalmente por regiones o por estados. El primer elemento que demuestra eso es la gasolina.
Si vamos a Estados Unidos, que alguien por ahí sacó la nota que no contaminaban en Estados Unidos, tiene más de 400 refinerías y técnicas solares y técnicas nuevas y todo. Estados Unidos tiene diferentes impuestos por estados, me parece, y tiene diferentes costos. El mismo día, si tú compras el mismo producto en diferentes ciudades o estados, te sale en diferente costo, porque esta tienda no cobra igual que esta otra tienda, que tienen que pagar agua, luz, renta, que tienen que pagar otros elementos que van incluidos un poco en el costo del producto. Y lo primero que demuestra es la gasolina. En una gasolinera vale $1 más, en otra gasolinera $1 menos, en otra gasolinera $2 más, en otra gasolinera $2. La misma gasolina, el mismo tipo de combustible, el mismo día si se compra. Hay fluctuación del mercado, los costos son muy diversos. Por eso no se puede estandarizar costos por ciudades, por estados, por entidades, porque los fletes, las distancias, la producción es muy diferente. Eso hay que enseñarlo. Hay que enseñar a valorar por estado, por región, por nación, los costos que nos rodean y qué hay que hacer para obtenerlos también. Trabajar muy duro, estudiar muy duro, para poder obtener algo que nos va a beneficiar a los nuestros, a nuestra familia, y va a tener una utilidad a corto y mediano plazo, tal vez a largo plazo también. Hay que aprender a valorar los productos y los esfuerzos, pero plantar, por así decirlo, a los alumnos, niños, jóvenes y adolescentes en los costos reales. Porque de repente alguien pregunta en algún salón de clase, oye, ¿cuánto cuesta una laptop? Y un joven llega y dice, pues vale como $500 la laptop. No tiene idea ni siquiera lo que está calculando. No está centrado porque no es su edad a lo mejor hacer compras, no es su edad estar en lo de la economía. Le han regalado todo, le han conseguido todo, pero tiene que saber cuál es el costo real, ¿verdad? Esa laptop vale $25,000, muy diferente a los $500. O cuánto cuesta un videojuego nuevo o usado, o un teléfono celular de tal marca o de tal amplitud. Hay diferentes costos, diferentes marcas, y eso los apega a la realidad, y eso va apegando también al alumno a valorar lo que tiene y no aventarlo y arrumbarlo como si no tuviera un costo o no tuviera un beneficio para su entorno o para la sociedad. Espero les haya gustado esta reflexión y seguiré con más videos en estos consiguientes días. Analicen, reflexionen sobre la importancia del costo-beneficio, del que sepan las nuevas generaciones lo que requiere un producto y aprenderlo a cuidar y a valorar también. Pero también las instituciones tienen, creo yo, una misión muy importante de educar día con día en qué es lo justo y no lo justo, y no andar mal informando y pensando que una persona o una institución que cobra tanto está robando. No necesariamente es así. Los costos son altos porque depende de la región, depende del producto, depende de cómo se procesa el producto, depende de muchas cadenas de producción, y esas tienen obviamente un costo, no es gratuito. Hay que ir enseñando poco a poco a valorar y revalorar los objetos materiales que nos rodean y cómo nos sirven para ayudar también a los demás. Es un vehículo, es un puente para que los demás, por ejemplo el caso de las revistas o de los libros, nos ayudan a ayudar a los demás. El caso de un pizarrón, tanta información que puede tener, tiene un costo incalculable realmente. Cuando hay un buen maestro en el pizarrón, hay un costo incalculable. No es nada más el costo del pizarrón físico, sino de la persona, del profesional que está dando un curso, una clase. Ese curso, esa clase tiene un valor incalculable, porque puede llegar al alumno a hacer una diferencia en su vida
o puede llegar a ser una persona mucho mejor de lo que ya es. Muchísimas gracias.